Vamos a concentrarnos un poquito para poder tener una definición clara de todo lo que respecta a la ley y la gracia, la fe y las obras. Yo sé que esto es un tema un poco complicado, pero queremos entenderlo. No podemos a estas alturas de la vida estar confundidos o que nos confundan o no entender lo que estamos diciendo. Porque todo el mundo decimos, pues somos salvos por fe y no por obras. Todos repetimos esto, pero a veces no entendemos en sí todo lo que eso significa. Y entonces ahí vienen las confusiones, ahí vienen, pero ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal aquello? ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué no aquello? Entonces, para evitar las confusiones o que alguien venga y nos confunda, entonces es muy necesario tener un conocimiento lo más sólido posible, porque obviamente no todo el mundo tendrá el mismo nivel de captación, pero a lo menos generalmente tener un conocimiento lo más sólido posible en lo que respecta a el significado de estos pactos, el pacto de la ley, el pacto de la gracia. Y como hemos estado estudiando Génesis y hemos visto la vida de Abraham y lo que Dios ha hecho con él, y cómo Abraham se identifica con nosotros siendo él también un creyente, pues de esta manera entonces nos conviene examinar lo que sucedió con Abraham, qué significa ese pacto de ley y de gracia, la diferencia entre fe y obras, a ver si podemos cubrir todo esto en el día de hoy. Y en Romanos 4, del 13 al 25, Romanos 4, del 13 al 25, Pablo comienza precisamente con el ejemplo de Abraham para confrontar esas confusiones que existían en la iglesia temprana de aquellos tiempos. Eran confusiones que existían. Habían algunos que querían introducir falsas enseñanzas para corromper el evangelio. Y era necesario entonces desde esos momentos poder enseñar a la iglesia y corregir aquellas cosas que pues podían traer confusión al pueblo de Cristo. Entonces, antes de leer el texto, vamos a orar brevemente a Dios. Padre Celestial, te pedimos que nos ilumines, que tu gracia bendita, Señor, llene nuestro ser y nos permita, Señor, poder entonces examinar estos textos y aprender y tener un conocimiento sólido, preciso y verdadero de lo que tu palabra nos enseña con relación al tema de la fe, de las obras, de tu gracia. Porque es importante, es el tema central de la Escritura y es lo que realmente pues da salvación al hombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, deja ver si... 1, 2, sí, 1, 2. Sí, 1, 2. No sé si está un poquito alto, pero déjame apagar este micrófono, este speaker. Miren, hermanos, cómo Pablo va directamente al ejemplo de Abraham. Romanos 4, del 13 al 25 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4, 13. Verso 16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí hay una explicación sobre las bases de la promesa hecha a Abraham y cómo Pablo conecta lo que sucedió con Abraham, la importancia que tuvo, las implicaciones a lo largo de su descendencia, y añade Pablo y dice, eso no solamente fue beneficio a la descendencia de Abraham, sino también a todos, porque Abraham es el modelo. Abraham es el modelo de ese hombre que puede llegar a ser salvo. Y fue el modelo porque hizo algo muy simple, creyó a Dios. Y la palabra registra desde aquellos momentos que le fue contado por justicia. Entonces, todos los que son como Abraham, desde el comienzo del mundo hasta el final del mundo, pues entonces vienen a ser beneficiados de las promesas y de los pactos hechos a él. Entonces, claro está, vamos a entrar en este tema porque hay mucha confusión. Y recuerden, el punto central, cuando hablemos de la fe, cuando hablemos de la gracia, cuando hablemos de la ley, el punto central es siempre la justificación del hombre. Cómo el hombre puede llegar a ser justificado. Entonces, cuando se trata de ser justificados ante Dios, nuestros mejores esfuerzos, como todos sabemos, son vanos para Dios. Son vanos. Gálatas, déjenlo marcado, dejen marcado Romanos, porque vamos a estar regresando a estos dos libros. Es justificación el tema central de todo esto. Justificación. ¿Cómo podemos ser justificados? Y entonces, en ese sentido, hermanos, Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas, Gálatas 3:10 en adelante, en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es claro o evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Cuando le hablemos con las personas y le expliquemos, o para entenderlo nosotros mismos, tenemos que decir, hermanos, el asunto es claro. Ley equivale a obras. Obras son esfuerzos humanos. Obras significa esfuerzos humanos. ¿Esfuerzos de qué tipo? De acciones, de pensamientos, de decisiones. Todo lo que el humano en su capacidad puede hacer y cumplir y llevar a cabo. Ya sea en acciones, ya sea en pensamientos, en todos los sentidos. Obras, eso es lo que es. Obra, eso es lo que es. Y además, podríamos decir que en ese sentido, hermanos, son acciones que merecen méritos. Son acciones que merecen méritos, porque obviamente cuando usted comienza en un trabajo, se le exige, hay una demanda, hay requisitos, hay algo que usted tiene que completar en ese día, y cuando usted completa esas 8 horas y hace lo que le corresponde hacer a usted, entonces
hay un mérito. Hay algo que usted merece, hay un mérito. Usted cumplió las tareas, por eso entonces hay un mérito. Entonces, obras. Cuando hablamos de la ley, hablamos entonces de esfuerzos humanos. La vida del hombre depende de sus propios esfuerzos. La vida del hombre depende de su propio compromiso, de su capacidad humana. Cuando hablamos de una ley, hablamos entonces del cumplimiento de lo que está establecido, de la norma establecida. De lo contrario, vendrán entonces las consecuencias para aquellos que violan dichos parámetros de vida establecidos. Como mismo funciona en cualquier país. Como mismo sucede en esta nación. Entonces, cuando hablamos de ley, hablamos en ese respecto. Y Pablo dice claramente en Gálatas que nadie puede ser justificado para con Dios. Y está claro, porque la ley establece que el que hace estas cosas escritas en la ley, por ellas vivirá. Por sus acciones vivirá o morirá, que sería lo contrario. O vivirá o morirá por las acciones. Entonces, ¿qué parte de la ley? ¿Qué parte de la ley había que cumplir? Le pregunto a ustedes. La ley tenía normas o mandamientos morales, ¿verdad? No matarás, no adulterarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no tendrás ídolos, no te harás imágenes para adorarla, guardarás el sábado. Y también había normas o órdenes o mandamientos también pues civiles que habían que guardarse dentro de la nación. Habían también mandamientos ceremoniales, habían también mandamientos en cuanto al sacerdocio, los sacrificios, ustedes saben. Esa es toda la ley. La ley no es solamente no matarás o guardar el sábado, es todo, ceremonia, todo. De tal modo que si tú faltas en un punto, usted puede ser una persona que no mate a nadie, pero si no guardas el sábado o no cumples con el resto de los mandamientos, te haces culpable de todos los mandamientos. Ya fracasaste, ya violaste. Por eso es que en Gálatas el énfasis es demostrar que no hay manera, no hay alternativas fuera de la fe para poder ser justificado delante de Dios. No hay otra alternativa. Porque entonces, si depende de las capacidades nuestras, estamos fritos. Es todo lo que quiere demostrar Gálatas. Y recuerden que el contexto de Gálatas es confrontando a hermanos o a supuestos hermanos que estaban tratando de convencer a las personas, a los creyentes, de regresar a prácticas de la ley. Regresar a la circuncisión, regresar a guardar mandamientos, fiestas, rituales y cosas semejantes a esto. Y Pablo quiere convencer a la gente, mire, no hay manera de ser justificado delante de Dios. Estas cosas no pueden traer justificación para nuestras vidas porque siempre seremos unos fracasados en cuanto a la obediencia. Siempre. El hombre siempre será un fracasado en cuanto a la obediencia porque la obediencia que exige Dios es obediencia perfecta. No es obediencia de vez en cuando, es obediencia perfecta. El estándar de Dios es gigante, es grande, es inalcanzable. Sin embargo, si hablamos de las obras para salvación, la fe es lo único que Dios demanda para ser salvo y ser justificado. Como mismo lo dice el Gálatas que leímos ahí. El justo por la fe vivirá. La fe es el único acto de obediencia que Dios cuenta para ser justificado, que Dios demanda para ser justificado delante de él. La fe es lo único que podemos, a lo único que podemos agarrarnos, podríamos decir. La fe es como esa soga, que lo único que vamos a hacer es agarrarnos
de ella. La fe es lo único que nos sostiene, podríamos decir. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice Gálatas 3:6. Sabed, por tanto, que aquellos que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Juan le decía, el Señor le decía a aquellos que le escuchaban, a los discípulos, a las multitudes que le escuchaban, el Señor le decía a aquellas personas, en Juan 6:27 al 29, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Entonces dijeron, porque aquí viene la pregunta, ellos dicen, bueno, está bien, tiene sentido lo que dices, pero había mucha confusión. Entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en prácticas las obras de Dios? Esto sale de una multitud de personas que se han dado cuenta de lo malo que han sido, de cuántas veces han violado la ley de Dios. Esto sale de una multitud que ya se dio cuenta que es imposible. Para cuando el Señor estaba hablando con aquella multitud, todo el mundo sabía, hasta los más religiosos de todos, sabía que el asunto estaba complicado y difícil. Estaba difícil el asunto. Y la pregunta es, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué haremos para poder cumplir toda la ley? Eso es lo que quiere decir eso. Eso no quiere decir que haremos para ser mejores o ser bondadosos. No. ¿Qué haremos para obedecer a toda la ley? Eso es lo que significa obras. Por eso es que cuando venga una religión o una secta o una persona con una idea donde quieran mezclar y te digan la salvación viene por Cristo, pero también depende de lo que tú haces. Eso significa mezclar a Cristo con las obras. Y las obras están definidas en la Escritura de esa manera, es guardar toda la ley. ¿Qué hacen algunas sectas? Que sacan algunas cosas de aquí y de allí y dicen, hay que practicar esto, esto y esto. Pero lo que están olvidando, ignorando, es que tú no puedes hacer eso. Si tú quieres ser salvo y que tu salvación dependa de lo que tú haces, tienes que extraer de la palabra todo el contenido de la ley. No sacar, no ser selectivo a tu gusto. Porque Dios no te dio a ti ese permiso ni esa autoridad para tú decir, yo voy a vivir así y yo creo que esto es lo que Dios ordena. No, lo que Dios ordenó está establecido en su palabra y es toda la ley. Y estas personas estaban conscientes de eso y la pregunta, por eso es que sale a relucir en ese momento y la respuesta del Señor fue simple, fue directa y le dijo, esta es la obra de Dios, la que ustedes tienen que cumplir. Esta es. O con otras palabras, así es como ustedes van a poder cumplir con toda la ley. ¿Cómo es que ustedes podrán cumplir con toda la ley? Que creas en el que Él ha enviado. Con otras palabras, tú lo que necesitas es fe en el que Dios ha enviado por ti. Porque el que Dios ha enviado por ti es el que es el que tiene la capacidad realmente de cumplir toda la ley por ti. ¿Sí pueden entender? Entonces, es necesario que ustedes entiendan esto porque, hermanos, yo sé que algunos están confundidos por ahí. Y algunos dicen, como los adventistas, ¿verdad? Son selectivos. Dice, bueno, cuando Dios habla de la ley, habla de sus mandamientos. Y nosotros tenemos que cumplir sus mandamientos. Tenemos que guardar el sábado. Pero no solamente guardar el sábado, querido amigo, es guardar todas las obras de la ley. Tú no puedes ser selectivo. Tú también tienes que circuncidarte. Tú también tienes que establecer los días y las fechas establecidas para cada conmemoración del pueblo, las fiestas del Señor establecidas. Todos esos criterios, todas esas ordenanzas debes absorberlas al pie
de la letra como Dios lo hizo. No es que eso ya quedó en el pasado. Sí, todo quedó en el pasado. Por eso es que o tú agarras algo del pasado, tú no puedes agarrar algo del pasado. Tienes que agarrarlo entonces todo. Tienes que decir entonces, tenemos que volver a hacer las obras para poder ser salvos. Tú no puedes ser selectivo y agarrar esas 2 o 3 leyes que más te gustaron y mezclarla con la cruz de Cristo y hacer un paquete nuevo y decir, somos salvos como hace la Iglesia Católica. Cristo viene y nos da la posibilidad básicamente de ser salvos, pero también ahora tenemos que caminar y tener nuestros propios méritos. Es una fusión entre nosotros y Cristo para poder llegar al cielo. Toda esa confusión la Biblia la aclara muy bien. Miren, hermanos, ¿qué sucede, hermanos? Vayan conmigo a Romanos. Brevemente, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Ahorita vamos a definir claramente cuál es la diferencia entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, vamos a comenzar por aquí. Miren, hermanos, el juicio de Dios para el hombre, para todos nosotros, para toda la humanidad, es según el estándar de la perfección de la ley. Eso no ha cambiado. Yo creo que usted tenga esto claro. Esa realidad no ha cambiado, porque cuando Dios da su ley al hombre, Él no se está inventando algo raro. Él no se está inventando algo que conoció por ahí. O las leyes que rigen el universo, porque en primer lugar, el universo y todo lo que existe lo hizo Él. Lo que está hablando Dios es lo que realmente Dios es. Es su carácter. Es su santidad lo que está siendo revelado y manifestado al hombre. Eso no va a cambiar, eso no va a pasar. Por tanto, el juicio que enfrentará al hombre es conforme a esa ley que el hombre ha violado muchas veces. Entonces, por eso dice y establece, Pedro va poco a poco aclarando este asunto y dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzga. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, tú también eres transgresor de la ley. Estás en el mismo problema de ellos. Tal vez ellos hacen más que tú, pero más o menos es igual, estás en el mismo problema. Mas sabemos, y dice Pablo, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y dice, ¿cómo vas a escapar? Tú que juzgas a otros y haces lo mismo, ¿cómo puedes escapar tú al juicio de Dios? Más adelante, en el verso 5 dice, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras, conforme a sus hechos, con relación a la ley que Él estableció, con relación a las demandas de la ley. Y luego dice, el resultado de este juicio será vida eterna a los que perseverando bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Verso 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es un juicio y será un juicio imparcial. El 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Perdón, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Las personas en ese día del juicio
que van a quedar en pie delante de Dios y que van a ver la vida eterna son única y exclusivamente aquellas personas que obedecieron todo el contenido de la ley y el estándar de Dios a la perfección. Si tú no te encuentras en ese grupo, tú no serás justificado jamás, nunca jamás. Serás justificado. Esa es la veracidad e inescapable juicio de Dios. Es severo, es fuerte el juicio de Dios. Y a las personas no les gusta escuchar esa verdad, porque las personas tienen su propio estándar de justicia. Y como tienen su propio estándar de justicia, ellos dicen, bueno, este tipo de persona sí merece un castigo severo, yo no merezco este castigo severo, aquel un castigo más o menos. Pero no es según la subjetividad de cada uno, sino que Dios está demandando del hombre. Y es su ley, y por su ley será juzgada cada persona. Cada obra, cada acción que hizo en la vida va a estar relacionada o directamente conectada a un aspecto de su ley. A un aspecto de su ley y será juzgada cada persona. Cada persona. Los únicos que podrán escapar a esta realidad son aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Cristo va a ser juzgado en el juicio final? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no va a ser juzgado Cristo? Porque su obediencia fue perfecta. Y si Cristo no va a ser juzgado, ¿cómo entonces nosotros seremos juzgados? Es imposible. Porque nosotros somos y estamos en Él. Cuando Dios ve a Cristo, nos ve a nosotros. Cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo. No hay manera de poder ser juzgado. O sea, cuando Dios ve a la hermana Lulú, Dios está viendo a una persona que ha cumplido totalmente el estándar de la ley que Él exige por los méritos de Cristo que fueron colocados a la cuenta de nuestra hermana Lulú. Un ejemplo que estoy dando. Entonces, ¿qué provecho entonces tiene el ser judío o el circuncidarse? ¿Cuál es el provecho entonces? Porque ya Pablo está diciendo, ni ustedes ni los gentiles están justificados delante de Dios. El judío que escucha esas palabras se preguntará, bueno, ¿y entonces para qué me circuncidé? ¿Qué no me decía la palabra que estoy en el pacto de Dios, que soy de parte del pueblo de Dios? ¿Cuál es el beneficio? Entonces, Pablo va a responder esa pregunta. Ahí en el verso 17, Romanos 2, 17. Romanos 2, 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, Romanos capítulo 2, verso 17. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de adulterar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Con otras palabras, judíos, ustedes son pecadores y esos pecados están afectando el buen testimonio de Dios para con aquellos que no tienen nada que ver con los judíos, ni con el pueblo de Dios, ni nada. Ahora, miren la respuesta. 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. O sea, no tiene provecho ninguno. No tiene provecho en lo absoluto, a menos que cumplas con lo establecido. Porque para eso te circuncidaste, ¿verdad? Por gusto lo hiciste. ¿Qué quiere decirle Pablo a esto a la iglesia? Si te convencen a hacer eso,
estás perdiendo tu tiempo, porque tu circuncisión no va a servirte para nada, porque tú tampoco vas a poder cumplir la ley. ¿Sí lo pueden entender? Si pues y luego dice, miren, 26, si el incircunciso, aquel que no sea circuncidado, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es circunciso, pero no guarda, y oigan la palabra, perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. Establecido está que la obediencia hace la diferencia en todo. Si tú eres judío y te circuncidas y no guardas la ley, y otro que no es judío ni se circuncidó y es obediente, eso hace toda la diferencia, porque ahora su incircuncisión viene a ser circuncisión porque es una persona obediente. Eso es un ejemplo que está poniendo Pablo. ¿Okay? Un ejemplo para demostrar que lo que realmente importa es la obediencia del corazón, que es lo que hace la diferencia. Es lo que realmente hace la diferencia. Por eso dice que la circuncisión que realmente es provechosa no es la que sucede fuera de nosotros o externamente, sino la circuncisión del corazón. Porque en esa circuncisión del corazón no operan realmente los esfuerzos humanos, sino es Dios. Y esto termina siendo en alabanza y gloria a Dios y no a los hombres. Ahora bien, la cuestión aquí es la justificación plena del pecador. ¿Cómo el pecador será justificado? Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, capítulo 3, versículo 19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No hay justificación. La ley, todo lo que hizo fue enseñarnos cuán grave es nuestra condición y cuán pecadores somos. Y la Biblia nos dice claramente que el antiguo pacto tuvo esa función, mostrarnos esa realidad. El antiguo pacto o la ley establecida por las obras terminó. Ya cumplió su objetivo. Ya demostró al hombre que no puede ser justificado por sus obras o por sus acciones. Ya ese objetivo lo demostró. La ley demostró que necesitábamos un Salvador. Necesitábamos a alguien que nos limpiara de nuestros pecados, de nuestra maldad. La ley ya cumplió su objetivo completo. Nada de la ley entonces continúa vigente. Ningún parámetro, ningún estatuto, nada en cuanto a la ley continúa hacia adelante. Ahora, la justificación viene realmente a través de un nuevo pacto establecido, como todos sabemos. Hay un nuevo pacto establecido. Una vez que Cristo cumple toda la ley, muere y resucita, ahora Él establece las nuevas condiciones a través de la cual el hombre va a ser justificado y va a vivir en obediencia a Dios. Es todo nuevo, es un pacto nuevo, es un modelo nuevo, es una forma nueva de ser justificada delante de Dios. No podemos traer cosas del pasado para decir, bueno, tenemos que seguir o continuar ciertas cosas del pasado. Y lo voy a explicar eso más adelante para que ustedes puedan entenderme.
Pero miren como Pablo dice en el 21. Estamos en el capítulo 3 de Romanos. Pablo dice, pero ahora. O sea, recuerden, Pablo dijo que la ley demostró algo. Nos enseñó, nos dio conocimiento del pecado. Pero Pablo dice ahora en el 21, 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Siendo entonces justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. Entonces, el modelo de este nuevo pacto ahora afirma esa realidad de que el hombre solamente puede ser justificado por medio de la fe. Eso es todo. Entonces, Hebreos también dice algo similar. Quédense Romanos, pero Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección fuere por el sacerdocio levítico, Hebreos 7:11, si la perfección fuese posible a través del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Hablando de Cristo, hermanos. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el resumen dice en el 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea, todo cambió. Cambió el sacerdocio. Ahora el sacerdocio es perfecto y eterno, según el orden de Melquisedec. Y también, por ende, hubo un cambio de ley. La ley aquella pasada quedó abrogada y ahora hay nuevos parámetros, nuevas ordenanzas, un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, a través del cual el hombre por fin realmente puede acercarse a Dios. Entonces, hermanos, nosotros caminamos bajo un nuevo pacto. No podemos vivir confundidos, pensando ni por un momento en nuestra vida de que nuestra justificación depende de nuestras acciones. Eso es un error grave, eso es un error de condenación, eso es un error, una blasfemia. No podemos vivir pensando así. Vivimos en un nuevo pacto y es un pacto de gracia y es un pacto de libertad. Y yo quiero que ustedes entiendan todas estas palabras. Libertad, no libertinaje, libertad. Fíjense cómo es este pacto, hermanos. Fíjense cómo es. Yo voy a tratar de explicar algunas cosas que a veces no entendemos. Fíjense cómo es este pacto, hermanos, de gracia por parte de Dios. Que yo, háganse la idea de que soy el mejor pastor, que soy un misionero allá en África, un modelo de cristiano,
un ejemplo de cristiano. Y al final, un Pablo moderno. Háganse la idea que yo soy un Pablo moderno. Ese Pablo moderno llegará delante de la presencia de Dios, salvo por la gracia de Dios. No porque fue ese Pablo moderno, pero porque fue justificado por gracia, ¿verdad? Pero también va a llegar delante de la presencia de Dios ese hermanito terco que escuchó la palabra de Dios 20 años y que anduvo confundido en muchas cosas, que no fue muy constante como otros hermanos en la iglesia. Ese también va a ser salvo. Yo sé que esto suena un poco, no puede ser, pero sí es. Entiéndalo. Aquí a nadie se le puede decir, no, si usted no viene a la iglesia, usted no va a ser salvo. Si usted no hace esto o no hace aquello, usted no va a ser salvo. Todo lo que usted hace aquí, usted lo hace desde el punto de partida de que ya estoy en Cristo. Y lo que yo quiera hacer, lo voy a hacer para Él cuando yo quiera hacerlo. Eso es su libertad propia. En amor para Dios, todo lo que hagas, hazlo así. Hazlo por esa razón, por esa sencilla y verdad grande de parte de Dios. Ahora, cuando Cristo establece ese nuevo pacto, tiene nuevas leyes, ¿verdad? Tiene nuevos mandamientos. No pueden ser los mismos exactamente del antiguo pacto. Y número 2, los mandamientos de Cristo, lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ordena hacer, son ordenanzas para la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo, de todo aquel que vive en comunión con Cristo, que ha sido justificado. Eso es un nuevo pacto, tiene nuevas leyes, nuevos parámetros de vida. Y en el nuevo mandamiento, en el nuevo pacto, ya no guardamos ningún aspecto de la ley, y mucho menos para ser justificados. Y de hecho, te voy a decir algo, ninguno de los que estamos aquí guardamos las ordenanzas de la ley. Aunque usted quiera decir, es que la ley ceremonial no debemos guardarla. La ley sacerdotal no debemos guardarla. Pero sí tenemos que guardar la ley moral. Cuidado con cómo usted dice las cosas, porque no es menos cierto que no tenemos que matar a nadie, no podemos matar a nadie. No es menos cierto que no debemos adulterar. No es menos cierto que no debemos mentir. No es menos cierto que no debemos violar esos parámetros, porque es el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Pero tratar de justificarnos y creer que estamos siendo justificados porque esta semana estuve bien con Dios, no hice nada malo dentro de lo que yo pienso. Cuidado con eso. Les digo algo, hermanos. Fíjense la misericordia de Dios como es tan grande. Que hay gente que han estado en la iglesia y se han apartado. Fíjense, te voy a decir, se han apartado y no les ha caído un trueno encima. No los han atropellado, no le ha caído una bomba, no te va a pasar esas cosas. Claro está, todo tiene consecuencias, y el que se aparta de la iglesia se coloca en un territorio vulnerable y el maligno está al acecho. Claro que va a cosechar consecuencias, pero fíjense cómo es la gracia y la misericordia de Dios, que Él da tiempo. No pasa nada, ahí está la gente dando vueltas de aquí para allá. Si son hijos de Él, porque ahí es donde está la diferencia. Si son hijos de Él, Dios va a tratar con cada uno con misericordia. Fíjense cómo es este pacto de gracia, hermanos. No podemos permitir que nadie nos convenza de lo contrario. No podemos permitir que nadie nos convenza de lo contrario. Por eso Pablo fue acusado de decir que la gracia de Dios era un permiso para pecar. Que es lo que Pablo aclara después. Porque Pablo habla de esta libertad que tenemos en Cristo tan claramente,
que algunos tienden a confundirla por eso mismo, porque realmente somos libres para elegir, para escoger entre las cosas de la vida. Inclusive comer animales inmundos, que fue ordenanza de la ley claramente. Hermanos, cuando el Señor dice, cuando el Señor habla de la ley de Dios, no habla solamente de la ley moral. Cuando Él dijo que Él vino a cumplir la ley, Él no hablaba de la ley moral solamente. Él hablaba de todo, de guardar la fiesta, de circuncidarse como se circuncidó, de todo. Y Él lo hizo todito, todo. Todo lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que queda para nosotros en este nuevo pacto? Bueno, ya hablé de la libertad que tenemos en Cristo. Y yo he hablado anteriormente de que esa libertad existe, como dice la Escritura, no para complacer a la carne, sino para buscar aquellas cosas que corresponden a la gloria de Dios. Todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Claro. Pero, ¿cuáles son las cosas que Dios nos manda a hacer en este nuevo pacto? Bueno, Dios nos manda a hacer varias cosas. Y el objetivo de Dios es hacernos semejantes a Cristo. Ser semejantes a Cristo en cuanto a su carácter santo, apartado del mal y del pecado. Ser discípulo de Cristo. Ser imitador de aquel que dio su vida en rescate por sus hermanos. Ser imitador de aquel que sirvió a sus hermanos hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el estándar de vida para todos aquellos que entran en este nuevo pacto. Y ese estándar de vida funciona partiendo de una persona que ya es justificada, que ya es salva. Y que lo que va a ocurrir en su vida no va a cambiar esa realidad. O sea, si tú te mueres y en tu vida cristiana tú no llegaste a ser tan obediente como yo lo fui. ¿Verdad que hay hermanos más fieles que otros? Hay hermanos más entregados que otros. Eso no va a cambiar. Hermanos, vamos a estar claros. Eso no va a cambiar en la historia de la iglesia. Porque no todos andaremos en el 100%. Eso no va a cambiar en la historia de la iglesia. Ahora, alguno que me escucha dice, bueno, entonces yo puedo seguir siendo el cristiano mediocre que soy. Porque esto, no. Al contrario, eso es un llamado a que, entendiendo que Dios no te está obligando a nada, en gratitud le sirvas más a Dios. Pero sin amenazas ni presiones. Sin amenazas ni presiones. Pero escuchen ahora, porque ahora hay otras cosas que hay que entender. La palabra de Dios nos existe. Esto que predicamos aquí en los púlpitos, esto existe para equiparte y prepararte a ti, creyente, hijo de Dios, a que puedas vivir ejemplificando a Cristo. Esto no es para otra cosa. Esto es para que tú puedas vivir ejemplificando a Cristo. Esto no es para otra cosa. Esto te va a preparar el corazón nuevo que Dios te dio. Es un recipiente vacío. Es una computadora sin software. Como le decía yo a mi esposa los otros días. Esas explicaciones que doy yo. Y te la dio porque esa computadora ahora tiene la capacidad de ser enseñada. De ser programada. Tu corazón nuevo es un recipiente vacío que necesita de esto. Para que entonces pueda ser conformado poco a poco a la imagen de Cristo. Y si del corazón sale las contiendas, las envidias, todas esas cosas, cuando el corazón está en la palabra de Dios, va a brotar lo que está en la palabra de Dios, lo que pertenece al Espíritu. Vas a poder otra vez ejemplificar a Cristo. ¿Tú quieres ejemplificar a Cristo? Prepara el corazón para eso. Tú estás aquí sentado para preparar el corazón para que eso sea real en tu vida. La palabra de Dios
Yo digo que nosotros somos como un barco, ¿verdad? El barco es una estructura inmensa. Hay un timón y el problema es que somos una embarcación en aguas tormentosas. Hay vientos tirando de un lado, vientos tirando de otro. Hay corrientes marítimas tirando de un lado y del otro. El capitán está allí, nosotros somos el marinero, el capitán está dando órdenes. Gira 45 grados a la izquierda. Gira 80 grados para acá, 30 grados para allá. Y cuando hay que girar, hay que girar. Hay que estar preparado para tomar el timón ese y comenzar a darle giro. Y izar las velas. Eso, hermano, el trabajo del marinero es tremendo. El esfuerzo y las luchas en medio de toda esa tempestad y cosas, ¿verdad que sí? Pero el marinero tiene que estar preparado para escuchar la voz del capitán, para poder manejar su barco. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Te prepara para eso, para que puedas girar el timón ese y darle para donde el capitán dice que vaya. Para allá, para allá, para allá y para allá. Cuando no nos exponemos a prepararnos para esos momentos, lo que estamos haciendo es, ahí está el capitán dando gritos, para la derecha usted. Qué bonito habla el capitán, me encanta. ¿Pero qué fue lo que dijo? El próximo domingo yo me pongo las pilas. Y ya el barco está llegando a los arrecifes y usted está en la bobería. Eso es lo que la palabra es, prepararnos para ser imagen de Cristo. La palabra de Dios nos equipa para eso. ¿Cuáles son los mandamientos que quedó para nosotros? Mandamiento que quedó para nosotros es uno solo. Primera de Juan 5, el 1 al 3. Primera de Juan 5, el 1 al 3. Y voy a ir rápido para terminar. Primera de Juan 5, Primera de Juan, capítulo 5, el 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Eso está para el final de la Biblia, ahí casi al final llegando ya. Todo aquel, Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Las personas leen eso y dicen, sí, los mandamientos de Dios están en Éxodos, en Deuteronomio. No se está hablando de esos mandamientos. No se está hablando de las obras de la ley. Se está hablando de los mandamientos específicos que el Señor dejó a su iglesia. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuáles son esos mandamientos de que Juan está hablando? Capítulo 4, versículo 19. Capítulo 4, versículo 19. Sí, porque si tú lees eso y dices, los mandamientos que Dios dejó en la ley. Entonces son la ley moral, la ley civil, la ley sacerdotal de sacrificio. No. Eso no está hablando de nada de eso, hermanos. No se deje confundir. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Miren, hermanos. Toda la ley que está escrita aquí atrás, toda la ley que está escrita en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Testamento, toda, hermanos. Y cuando dice toda, ¿qué cosa es? La ley moral, la de sacerdotal, la civil, toda esa ley está ahí puesta.
y tiene una sola aplicación. La persona que está al lado suyo. Todo lo que está aquí atrás te va a preparar a ti. Todo lo que está aquí te va a preparar a ti para que tú mires a la persona que está al lado tuyo y vivas en un compromiso de amor perfecto con ella. Primera de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Primera de Juan 2:7. Hermanos, esto es a lo largo y ancho de la carta, de la epístola de Primera de Juan, hermanos. Pero estoy citando algunos textos nada más. Primera de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. ¿Okay? Ese es el mandamiento desde el comienzo de la iglesia. Lo que se le mandó a hacer a la gente en la iglesia. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, en Cristo y en nosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Cristo lo dijo claramente, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy. Ese es el mandamiento del nuevo pacto en su sangre, hermanos. No quiera mezclar, las personas mezclan eso con la ley y con todo por ahí para allá. No mezclen las cosas. Un mandamiento nuevo os he dado. Os doy, que os améis unos a otros. ¿Como quién? Oh, ahora resulta que en ese sentido es como seremos como Él entonces. Y todo lo que está aquí te va a preparar para eso. Todo lo que está, el contenido de aquí te va a preparar para eso. Y luego dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Primera de Juan 3:23, otra vez la epístola. Y este es su mandamiento. Primera de Juan 3:23-24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, ¿a qué se refiere? A eso que nos mandó el Señor a hacer. Sí lo ven ahí, pero la gente ve, el que guarda sus... ok, ahí va para la ley. Hay que guardar el sábado, hay que no sé qué. No está hablando de eso. Lea el Nuevo Testamento y búsqueme una sola enseñanza que no tenga esta aplicación de la que estamos viendo. Una sola ordenanza a la iglesia que no tenga esta aplicación. De hecho, Pablo dice, oye, el que quiere guardar el día, que lo guarde. El que quiere guardar los tiempos, cada cual es libre. Pero la Biblia, en todas sus epístolas del Nuevo Testamento, hace énfasis en esto, no en otra cosa. Y esto es lo que carece dentro del pueblo de Dios. Ojalá fuese un asunto de guardar el sábado y cosas así. Ojalá fuese un problema de no comer puerco, no. Qué fácil. El problema de la gente es este. Ese es el problema de la gente. Porque amor implica sacrificio, compromiso. Las cosas que corresponden al corazón y al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 3:23, ya lo leímos, ¿no? Y el que guarda sus mandamientos, 24, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Otro más rápido. Primera de Juan 3:14 y 16. Primera de Juan 3:14 y 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida y saber que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ven que el ejemplo siempre es Él. Ven que eso es lo que hay que imitar de Él. Entonces,
Juan le está escribiendo ¿a quién? A la iglesia. A personas que ya han sido justificadas. Juan ahí no dice que si no amas a los hermanos no vas a ser justificado. Juan dice, si tú no amas a los hermanos, tú te estás identificando como una persona que todavía no ha pasado de las tinieblas a la luz. Porque el que ha pasado de la luz, de las tinieblas a la luz, está capacitado por Dios para obedecer a Dios y amar a sus hermanos. Es un asunto de identidad, no es un asunto de justificación o no. No sé si se puede entender. Porque ya eso terminó. Eso se quedó en el pasado. La ley de Dios quedó en el pasado en ese sentido. Ahora, ven cómo se cumple al mismo tiempo toda la ley de Dios, porque al final todo lo que Dios nos dijo es con relación a nuestro prójimo. Inclusive, la manera en que vamos a demostrar amor a Dios es a través de nuestro prójimo, que es el que estamos viendo, que es con el que estamos compartiendo, que estamos comiendo, que hay que ponerle zapatos, que hay que vestirlos si necesitan ropa, que hay que darle techo si hace falta darle techo. Por eso el Señor dijo, al siervo bueno y prudente, porque tuve hambre, me diste de comer. Todos los ejemplos de la Escritura apuntan a esos nuevos parámetros de vida para aquel que ha entrado en Cristo Jesús. Lo cual agarra, lo que hacen las sectas y las falsas religiones es tomar todo eso y hacer y corromperlo. Corromperlo. No, hermanos, no podemos hacer eso nosotros. Tenemos que estar claros de lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Por eso en Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Todo parte de la fe. Toda justificación para entonces vivir agradando a Dios. Y esta conclusión abarca a toda la humanidad en todos los tiempos. Es por fe que somos justificados y es por fe que entonces tenemos que vivir. ¿Qué pasa con las obras de nosotros? ¿Qué pasa con nuestras acciones ahora? Realmente nuestras acciones van a demostrar quiénes somos. Eso sí, es cierto. Nuestras acciones van a demostrar quiénes somos. Van a demostrar la naturaleza de nuestra fe. El calibre y cuán genuina es nuestra fe. Y cuando leemos un libro como el libro de Santiago, que no voy a entrar ahora, Santiago específicamente viene a confrontar esa absurda idea de creer ser una persona de fe que no es capaz de demostrar un ápice de lo que esa fe significa y representa. Que sería entonces igualarnos a la fe de los demonios, los cuales creen también en Dios y hacen lo contrario. Y en las palabras de Santiago, la gente se confunde, pero realmente esto es lo que nos viene a decir Santiago luego a nosotros. Entonces, hermanos míos, yo quiero más que nada que quede ese punto específico. Para aquellos que están confundidos en cuanto a la ley, el pacto de la ley y el pacto de la gracia son dos pactos completamente diferentes. El antiguo pacto, de hecho, nos llevó al nuevo pacto. El nuevo pacto es pleno y definitivo. Y en ese nuevo pacto tenemos una regla de vida. Ser igual que Cristo fue. Y las ordenanzas fueron sencillas. Muy sencillas, pero que tienen grandes implicaciones en nuestra vida, eso sí. Muy grandes implicaciones en nuestra vida. Claro está, hermanos. Lo que no podemos hacer es mezclar las cosas, como digo. Claro está, no podemos tener otros dioses delante de nosotros. Todas esas cosas son ciertas, pero el mandamiento del nuevo pacto que específicamente el Señor nos demostró fue ese. Esa es la ordenanza que tenemos que cumplir nosotros. Así que hay muchas cosas que tenemos que hablar con respecto a todo esto, pero a lo menos esa es la relación que existe entre el pacto de la ley y la gracia.
lo que significa la fe y lo que significa nuestras obras. Y tenemos que tener todo esto bien definido y separado, una cosa de la otra, no mezclarlas. Oremos a Dios. Padre Celestial, te doy las gracias en esta hora. Y te pido, Señor, que nos deje entendimiento y que no se nos olvide nunca, Señor, que este nuevo pacto que tú nos has dado, gratis, es algo que no tiene cómo ser explicado. No podemos explicar la grandeza, la magnitud de cómo tú nos diste esta gran oportunidad y cómo somos ahora salvos y justificados delante de ti. Solamente responder a la fe que tú nos diste. Te damos las gracias y ahora entendemos, Señor, que realmente esta es nuestra oportunidad y nuestro llamado para responder a lo que tú nos ordenaste hacer. Responder, Señor, a ti con obediencia, responder y entonces demostrar, Señor, ese mismo afecto que tú demostraste para con nosotros, ahora con nuestros hermanos, en la comunión de la fe, con lo que tú nos mandaste a hacer, ser discípulos tuyos, ir a las naciones, predicar el Evangelio y disfrutar de esta comunión que debemos tener unos con otros, atendiendo a nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, y andar en unidad como tú eres uno, Señor. Gracias te damos por todo. Ayúdanos porque, Señor, tú nos conoces y somos débiles y frágiles. Somos personas que no merecemos esto. Y estamos aquí, Señor, en la expectativa de que tú nos socorras y nos ayudes en cada momento. De lo contrario, desfalleceremos, de lo contrario nos rendiremos, pues es con tu poder que todo esto será posible. Por eso ayúdanos, danos las fuerzas cada día para levantarnos y ser agradables a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.